por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Ya hemos estado estudiando del 1 al 20 acerca de la guerra que hubo una vez el reino de Grecia se divide. Ya estamos hablando entonces ahora, Elian, Dios te bendiga. Ya estamos hablando entonces acerca de cuando el reino se divide en cuestión de que en 4 partes, y en 4 partes se divide, pero nos concentramos en 2. Seleuco o la dinastía seleucida y los Ptolomeos, que es la dinastía de Ptolomeo en el sur. Y esa guerra siempre fue ahí, nos concentramos en esa porque de esa es la que se trata mayormente en los tiempos bíblicos, porque es por la pelea, la guerra, la lucha por el pueblo de Israel, por la tierra gloriosa, por Jerusalén. O sea que esa era la guerra que siempre ha habido. Hoy en día todavía usted lo ve. Hoy en día la guerra en ese lugar es por Jerusalén, como es la tierra bendita. Es la tierra bendecida, es la tierra prometida, es lo que Dios llama tierra santa. Dice Jerusalén es la ciudad del gran rey. No está hablando de David nada más, está hablando de la ciudad del gran rey, que es Dios, esa es la ciudad de Dios. Por lo tanto, estamos viendo cómo ese lugar está ahí, una batalla constantemente contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gente la quiere, porque la gente la desea. No, porque el diablo sabe que hay algo en esa tierra que Dios ha establecido. Y si nos vamos más atrás, ¿sabes? Todo ese lugar es donde empezó toda la situación y donde tiene que terminar todas las cosas. Siempre ha sido Irak y Babilonia, que viene siendo Irak y Irán y los persas. Siempre en esa área. ¿Por qué? Ahí está el río Éufrates. ¿Y por qué tiene importancia el río Éufrates? El río Éufrates tiene importancia porque el río Éufrates era uno de los 4 ríos que estaban en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén empezó el pecado. O sea que en el jardín del Edén habían 4 ríos que salían por cada lado. Entre ellos estaba el Tigris y entre ellos estaba también el Éufrates. Y tanto el Tigris como el Éufrates son 2 ríos que están entre Irak e Irán en esa área de por allá. O sea que ahí empezó el pecado en el jardín del Edén. ¿Dónde está el jardín del Edén? Nadie sabe dónde está el jardín del Edén hoy en día. Puede ser que le hayan hecho ciudades encima y nadie sabe dónde está automáticamente, porque Dios no permite que nadie sepa el lugar de origen. Pero sí se ve el Éufrates, sí se ve el Tigris ahí en esa área. Por lo tanto, ahí empezó, ahí tiene que terminar. Siempre ha sido entonces en contra de Israel que esas áreas vienen para acá a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Israel para que se estableciera en la tierra de Canaán y le dio lo que se conoce como la tierra de Israel, o la tierra que en un momento dado se llamó la tierra de Palestina. O sea que esa es la tierra y esa es la guerra. No es casualidad que ahí mismo también tiene que terminar, porque termina en Babilonia. O sea, Apocalipsis 17 habla de la gran Babilonia. Es una ciudad donde el diablo se va a establecer y no es casualidad que termine en ese lugar. O sea que ahí empezó la Torre de Babel, ahí terminará entonces el anticristo. Allá en la Torre de Babel, en el libro de Génesis capítulo 11, empezó un hombre llamado Nimrod como el primer poderoso. Pues ahí tiene que terminar el último gran poderoso sobre toda la tierra. Va a terminar también entonces en lo que antes fue Babel, ahora se llama Babilonia, que hoy se llama Irak. O sea que en ese sitio va a terminar. Si usted se puede analizar todo, el principio hasta el final, donde empezó, tiene que terminar. Empezó entonces en Babel, que un hombre llamado Nimrod estableció, estando todos unidos en un mismo pensamiento, con un mismo lenguaje, una misma nación, estableció que la gente lo tenían que entonces adorar a él. Pues ese fue el primer poderoso y el primer rebelde, que significa la Biblia rebelde, y que dice que era vigoroso cazador delante de Jehová. En el original significa un vigoroso cazador en contra de Jehová, en contra de Dios, anti Dios. O sea que ese hombre Nimrod tenía un espíritu anti-deidad, anti-Dios, anti-Jehová. Por lo tanto, ahí empezó todo en Babel, termina en Babilonia. Un hombre que era el primer gobernante, viene el último gobernante, que es el anticristo. Un hombre que era rebelde, el último hombre será también rebelde. Un hombre que era en contra de Jehová, un hombre que viene en contra de Jehová. En la misma área siempre empezó y ahí tiene que terminar. O sea, es un estudio más profundo que si lo podemos tocar en algún momento dado, usted se va a quedar con la boca abierta de cómo todo eso empezó en ese lugar. Entonces, sí, ahí se la define. Por eso es que nadie sabe dónde queda el jardín del Edén. Yo estoy mencionando el río Éufrates y el río Tigris, que sí se sabe dónde están. El Éufrates fue donde Saddam Hussein en el 1990, en la guerra de Irán-Irak contra, lo que se conoció como la guerra de Irán-Irak contra, él colgó 4 personas en ese lugar que se conocía como el puente del río Éufrates. O sea que sí se sabe dónde está el río Éufrates, sí se sabe cuál es el río Hidekel, que es hoy en día el río Tigris, se sabe cuál es ese río, por lo tanto se sabe el área, pero no se sabe exactamente, que nadie puede decir dónde está. ¿Por qué? Porque Dios puso, como dice la hermana Gladys, ángeles que taparan el lugar para que nadie encontrara el lugar al jardín del Edén, específicamente el lugar al árbol de la vida. Por lo tanto, está establecido en ese lugar, pero ¿dónde está? Nadie lo sabe. Pero sí está en ese lugar, en esa región de Mesopotamia, en esa región de Babilonia, de Irak, de esa área por ahí. Así que ya vemos entonces cómo empezó ahí, tiene que entonces terminar acá.
O sea que todas esas cositas son cosas importantes para poder entonces uno saberlas. Y ya del 1 al 20, en el libro de Daniel capítulo 11, lo estamos viendo. Estamos viendo que se trataba de la guerra siempre de los seleucidas o Seleuco y su dinastía. Seleuco primero, Antíoco primero, Seleuco segundo, Antíoco segundo, Seleuco tercero, Antíoco tercero, Seleuco cuarto, Antíoco cuarto. O sea, era la dinastía de los seleucidas. Era la dinastía de esa gente que dominaron en Siria y Babilonia peleando por Palestina. ¿Contra quién? Contra Ptolomeo I hasta Ptolomeo XV, donde peleaban entonces de Egipto también por Palestina. El norte y el sur siempre peleando por el sur, por el Babilonia, por Palestina o por Jerusalén. Siempre se ha visto así de esa manera, así que automáticamente ya lo explicamos. Del 21 hasta el 34 hablábamos que de la parte de Siria se levantaría un hombre conocido como Antíoco IV, que se cumplió al pie de la letra. En el papel que yo le di a ustedes lo tienen ahí donde dice en rojo lo que dice la historia, o si lo sacaron en blanco y negro, pues lo tienen en paréntesis. Y esa parte está entonces lo que dice la historia, y se cumplió al pie de la letra en Antíoco Epífanes. Ahora, como Antíoco Epífanes es un antijudío, es un antisemita, es un antihebreo, es un antiisraelita, es alguien que se levantó en contra del pueblo de Dios, pues es una representación a pequeña escala de lo que va a ser entonces al final el anticristo. O sea que lo mismo que hizo Antíoco Epífanes lo va a hacer entonces el anticristo. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes vino entonces con halagos, no le iban a dar el reino, pero entonces vino con halagos, se ganó un poco de personas y empezó entonces a conquistar las tierras y empezó entonces a ser grande. Y ese hombre lo hizo de esa manera. Pues entonces en un momento dado, cuando viene contra Egipto, contra el rey Ptolomeo, va entonces tan enfogonado porque los de Roma vinieron a ayudar entonces a él, al de Egipto, que entonces se fue para su tierra enojado, pero paró por Palestina. ¿Y qué hizo entonces en Palestina? Desacró el templo, y entonces lo que hizo fue sacrificó una cerda y miles de cerdos, pero lo más importante es una cerda que él sacrificó, donde la sangre que derramó en el altar se la llevó al lugar santísimo y la derramó entonces en el lugar santísimo. Estableció algo que era un altar encima del altar de Jehová, donde se ofrecían los corderos por el perdón de pecado. Él levantó un altar para el dios Júpiter y levantó dentro del templo una imagen a Zeus. O sea que vemos cómo entonces él completamente desacró el templo. Eso es lo que la Biblia llama la abominación desoladora. ¿Por qué es la abominación desoladora? Algo que causa abominación, que le apesta a Dios, que le da náusea a Dios, que es algo que provoca entonces a Dios a ira. Él levantó una imagen en el lugar santísimo. O sea que a Dios le dio náusea, le dio asco, le dio coraje el ver cómo el anticristo, en ese caso Antíoco Epífanes, levantaba un monumento a un Dios falso dentro del templo de Dios. Y eso fue lo que causó entonces que el pueblo quedara completamente desolado. Separó entonces los sacrificios, y hasta un tiempo cuando Antíoco entonces muere en el año 165 a.C., después de casi 7 años de él reinar sobre ellos y hacer las maldades que hizo, pues entonces automáticamente él lo que hace muere, y entonces el pueblo junto con los macabeos, con Matatías Macabeo y con Judas Macabeo y con su familia Macabeo, se unieron entonces para ayudar a las personas. Por lo tanto empezó entonces ahora a limpiar el templo, y se dedica entonces el templo en lo que se conoce como las fiestas de la dedicación. Eso ya estuvimos hablando, pero como es un antitipo del anticristo y es un prototipo del anticristo y es un anticristo en pequeña escala, entonces lo mismo que hizo Antíoco lo hará también entonces el anticristo. O sea, ¿cómo actuará el anticristo? Mire la profecía que estamos hablando. La profecía que estamos hablando simplemente están diciendo lo que va a pasar. Dios le bendiga a Pastor Germán. Eso es, Brenda. Así mismo, Adolfo Hitler se quedó corto comparado con el anticristo también. Después del tiempo de Cristo, o sea, Cristo muere, resucita, asciende al cielo, empieza la iglesia. Después de la era de la iglesia, durante la era de la iglesia que somos nosotros, en el 1935 se levanta otro anticristo. O sea, muchos anticristos han venido, dice Primera de Juan capítulo 2. Oíste que el anticristo viene, pero ya muchos anticristos se han levantado. Muchos de ellos han pasado. Por ejemplo, el faraón tuvo también anticristo. El mismo Asiria tuvo anticristo. El mismo Babilonia tuvo anticristo. El mismo Persa tuvo anticristo. El mismo, y aunque usted diga, pero es que Cristo no había venido, ¿cómo puede ser espíritu anticristo? Porque en Cristo significa ungido. Pues en algún tiempo el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, el que se levantaba contra ellos, se levantaba contra el ungido de Jehová. Porque la razón por la cual se levantaban contra Israel no era porque Israel era el preferido de Dios, era porque de Israel saldría el Mesías.
Esa es la razón por la cual el diablo levanta al faraón para que mate a todos los niños tan pronto como nazcan. Por eso es que levanta a Senaquerib para que mate entonces al reino del norte y destruya también al reino del sur, para que el Mesías prometido no venga. Usted ve un ejército levantándose contra el pueblo de Dios, pero yo veo el diablo usando ese ejército para matar al pueblo de Israel o destruir al pueblo de Israel para que el Mesías no viniera. O sea, hay algo espiritual que se manifestaba en lo físico. En lo físico usted ve que alguien venía contra el pueblo de Israel. Yo veo algo diferente. Yo veo el diablo para que el Mesías no viniera. Se levanta entonces en lo natural para que el Mesías no venga a través de Israel. Eso es lo que en realidad está pasando en el ámbito espiritual. Y un reino tras otro reino hubo en la Biblia que se levantó en contra del pueblo de Israel. Ahora, después de que Cristo muere y que Cristo resucita, también se han levantado otros más. Nerón, que fue un emperador en tiempo de Pablo y de Pedro, que los mató a ellos, uno decapitado y el otro fue boca abajo crucificado. El tiempo también de Domiciano, el tiempo de Galígula, hubieron tantos emperadores malos que son espíritus antisemitas o lo que conocemos hoy como un espíritu anticristiano. Después de ellos también vinieron otras personas más. Vino Napoleón Bonaparte, vino también entonces Hitler. Hubieron tantas personas que se levantaron en contra del pueblo de Dios, que todo era ¿por qué? Antes porque venía el Mesías, ahora el diablo usa imperios para atacar a Israel. ¿Por qué? Porque de ellos vino el Mesías. ¿Por qué usted cree que el Islam o los islámicos o las naciones árabes que son basadas bajo el Islam, bajo el Corán, por qué usted cree que odian tanto a los judíos? Es más, el presidente de Irán, que se llama como yo, Mahmoud Ahmadinejad, ese hombre dijo en un momento dado: vamos a destruir Israel, que no haya memoria del nombre de Israel. ¿Por qué? Porque se quiere entonces levantar en contra del pueblo de Israel para matar completamente a Israel. ¿Por qué usted cree que las naciones completas de los árabes se quieren unir en una sola? O sea que eso es lo que se conoce como los mulatos árabes. Esa gente mulatos árabes se están uniendo para hacer una sola nación árabe. ¿Para qué? Para venir en contra de Israel, para matarla. Eso pasó en un momento dado. En un momento dado pasó eso en lo que se conoció como la Guerra de los 6 días, donde en el año 1967 aproximadamente hubo un momento en que los judíos se vieron en peligro, donde Egipto, donde Arabia Saudita, Transjordania, Siria, todas las áreas árabes completas, Líbano, todas esas personas vinieron en contra de Israel para matarlo. Y la guerra duró solamente 6 días, porque Dios peleaba por ellos, porque aunque Israel todavía está rechazando al Mesías, Dios cuida de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos con Israel todavía. O sea, hay gente que cree que Dios ya rechazó a Israel. No hay un versículo bíblico que me diga a mí que eso es así. Por lo tanto, Dios todavía tiene trato con Israel y todavía Miguel, el arcángel Miguel, pelea por ellos. ¿Por qué pelea por ellos? Porque hoy Cristo está con nosotros, pero Dios no ha desamparado a Israel todavía. Porque todavía Israel tiene al arcángel Miguel que sigue peleando contra el diablo que quiere destruir a Israel. O sea, la encomienda de Miguel hoy en día viene siendo el cuidar a Israel para que el diablo no pueda destruirlo. Si no estuviera Miguel con ellos, no tienen a Cristo, pues por lo tanto estuvieran hace tiempo perecidos. Pues Dios le ha dado por lo menos potestad a Miguel para que proteja a Israel donde quiera que haya un judío. El que pelea por ellos se llama Miguel. El que pelea por nosotros se llama Jesucristo, que es más grande que Miguel. Por lo tanto, ya vemos entonces cómo va a ser la historia hasta el tiempo del fin. Pues lo que usted vio del anticristo, o sea, de Antíoco hoy, automáticamente usted lo está viendo ¿dónde? En el anticristo. En el anticristo a mayor escala. Así que ya hoy en el versículo 35 hasta el 45 nos concentramos de lleno en el anticristo como tal. Aunque tiene que ver también parte del cumplimiento con Antíoco, pero mayormente nos concentramos en el anticristo como tal. Así que son temas bien importantes que yo necesito que usted los comparta. Todo lo que hemos hablado de Daniel, ya hoy se cumplen, mañana se cumplen 3 semanas de estar en Daniel. Daniel capítulo del 1 hasta el 12. Así que necesito que usted lo comparta. Otra cosa que compartí con ustedes fue lo de la Trinidad. Tiene 7 partes. Esa sí me gustaría que lo compartieran. Vuelvo y repito, yo no busco nada más que el mensaje salga. Y ante una enseñanza falsa que se está levantando hoy en día de que no hay tal cosa como Trinidad o que Jesucristo no es Dios, están negando entonces la Trinidad. O sea que esos temas, los siete ejemplos o los 7 estudios de la Trinidad, necesito que lo compartan. Y también el 8º, que fue los temas completos, los escritos, que lo compartan para que la gente lo pueda tener acceso a eso máximo en un tiempo de hoy en día. De hecho, les voy a decir algo. El que está enseñando eso, que lleva 50 años en el evangelio, que tiene un ministerio poderosísimo, tenía por lo menos, y lo tenía en televisión, se conecta con nosotros. Y es más, yo lo he mencionado hasta acá y todo: fulano, por favor, dame una llamadita. Así que, ¿sabes? No me he llamado, pero le he dicho: fulano, dame una llamadita, por favor. Pero necesito que lo compartan para que la gente sepa la verdad acerca de la Trinidad. Así que hoy entonces estamos en Daniel capítulo 11.
desde el versículo 35 en adelante. Usted no notará que me duele la boca. ¿Sabe por qué? Porque una vez caliento no lo siento. Después que termine me pregunta para que usted vea. Eso que pasó ayer. Así que vamos entonces a Daniel capítulo 11 del 35 en adelante. Ya eso no está en el papel que le di. Por lo tanto ahora nos concentramos entonces en el anticristo. Amén. Así que vamos a leer entonces el 35 en adelante. Vamos, para tener contexto, vamos a leer desde el 30 para coger impulso, para seguir entonces leyéndolo. Jesucristo es el que pelea por nosotros, exactamente, nuestro abogado, nunca pierde un caso, exactamente, solamente creer en el gracia capellana norma, eso es, así es, esto es un estudio, acuérdense, y después que estemos hablando del mismo tema, no hay problema con eso, o sea, de verdad, porque a veces nos desenfocamos un poquito, pero temas así, no, usted déle un input y búsqueme el versículo y póngamelo ahí y compartamos lo que estamos hablando porque es un estudio bíblico, amén. Así que el capítulo 11, el 30 en adelante dice así: porque vendrán contra él, contra Antíoco, naves de Quitim, que fue cuando vino entonces de Roma el procónsul. Dice, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. El pacto santo es contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios. Y dice, y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. O sea, lo que bien le plazca, lo que bien le parezca, lo que le dé la gana. En otras palabras sería, lo que le dé la gana lo va a hacer. Entonces dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En tiempos de Antíoco Epífanes hubieron gente que prefirieron, para no sufrir, prefirieron mejor abandonar a Dios, incluyendo el sumo sacerdote que comprometió su ministerio y su llamado, que todavía estaba efectivo, lo comprometió simplemente para que a él no le pasara nada. Y él, entonces Antíoco se entendió con él. ¿Sabe qué? Esto pasará también en el tiempo del anticristo, ya que el anticristo es, o sea que Antíoco es un anticristo pequeño. El anticristo grande, que es el que viene después que la iglesia se vaya, va a ser entonces el anticristo grande. Pues esto es un retrato de lo que él va a hacer. Va a tratar de que la gente caiga engañada con un pacto que él va a hacer. Poca, Dios te bendiga, te veo por ahí. Olga, Dios le bendiga, Lisette. O sea que estamos viendo cómo el anticristo también va a ser en el tiempo del fin, en el tiempo de la tribulación. Pues dice entonces aquí que se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea, eso fue lo que le dije ahorita, que Antíoco lo que hizo fue, vino con un montón de tropas, las estableció alrededor de Jerusalén para que nadie saliera y nadie entrara. Y entonces al tener así entonces, él lo que hizo fue entró y desacró el templo, acabó el continuo sacrificio, el sacrificio que se hace todos los días. Si usted lee el Levítico completo, usted se va a dar cuenta que tanto el aceite se ponía en el candelero o el candelabro en la mañana para que alumbrara en el día, y en la noche se echaba para que más aceite para que alumbrara entonces durante la noche. Si usted recuerda el pan, continuamente el pan cada 7 días se cambiaba también y se ponía un pan nuevo. O sea, era algo nuevo todos los días, pero era constante. Carlos, Dios te bendiga, eso es. Dios te bendiga mucho, espero que estés bien. Entonces, otra cosita más, el continuo sacrificio también era que había un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. O sea que eso era el continuo sacrificio, que constantemente se estaban sacrificando animales para el pueblo de Israel, para que Dios tuviera misericordia todos los días. Y eso era lo que se hacía antes. Por lo tanto, este hombre hizo cesar el sacrificio. Antíoco hizo cesar el sacrificio. ¿Sabe qué? Lo mismo va a hacer el anticristo. El anticristo, cuando él permita que el templo se levante, acuérdese que el anticristo va a tomar versículos que le correspondían a ciertas personas o a Cristo, lo va a atribuir como para él. Un ejemplo como cuál. ¿Quién fue el que en tiempo de Esdras permitió que se reconstruyera el templo? Ciro, el persa, en su primer año. ¿Qué dice la Biblia acerca de Ciro en el libro de Isaías 44 y 45? Ciro, mi ungido. Él entonces dirá a Israel, será edificada, Jerusalén será edificada y el templo será restaurado. O sea, Ciro, mi ungido. Pues ¿qué va a hacer entonces el anticristo? Al permitir que Israel sea entonces otra vez a construir el templo, van a pensar que esos versículos son de él. Pues como él está permitiendo que construyan el templo como hizo Ciro, pues yo también soy entonces el ungido de Jehová. Y ungido de Jehová en el griego se llama el Cristo. Y ungido de Jehová entonces en el Antiguo Testamento se llamaba Mesías. Pues lo van a aceptar. O sea, van a aceptar como que este es el hombre que tenía que venir, el que tanto necesitamos la paz, lo cual aquel que supuestamente un impostor que murió en la cruz del Calvario hace tiempito, hace 2000 años, no lo hizo por nosotros. Esa es la mentalidad que ellos van a tener. Hasta que al final de los 7 años se van a dar cuenta que no, que aquel que murió hace 2000 años no era un impostor, era el Mesías de verdad. Y que este que vino ahora hace 7 años, ese es el impostor, ese es el anti, el que está en contra del ungido de Jehová. Por lo tanto, va entonces a la mitad de la tribulación, que son 3 años y medio, va entonces a parar el sacrificio. Lo dice Daniel capítulo 9 versículo 27. Por una semana, por 7 años hará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Y ahí es que entonces, como Antíoco hizo, que va a pedir adoración para él y para la estatua que él levantó, el anticristo levantará un monumento para que adoren el monumento y lo adoren entonces a él. Esa es la mentalidad de él. Y la mentalidad del anticristo va a ser exactamente la misma mentalidad que este. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espíritu. El mismo espíritu que operaba en Antíoco es el mismo espíritu que va a operar en el anticristo. Es la misma. ¿Por qué? Porque es el anticristo. Es el mismo espíritu satánico que va a entrar en ese individuo que va a gobernar por 7 años. Va a parar el sacrificio, va a contaminar y va a levantar la abominación desoladora. A eso se refería Jesús. Y alguien me preguntó los otros días, ¿a qué se refiere eso? Mateo 24:15. Ya después del arrebatamiento serán entregados a la tribulación. Entonces dice, cuando vean entonces, el versículo 15 dice, cuando vean entonces en el lugar santísimo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. La abominación desoladora está hablando Jesús en el año 30 aproximadamente, antes de morir. Eso entonces está dando ese sermón en el sermón del monte, en el sermón que él está dando, el último sermón que él está predicando, en Mateo 24 y 25, donde él está diciendo, cuando vean entonces en Jerusalén, en el lugar santísimo, que es el templo, más allá, en la parte santísima, que vean la abominación desoladora, recordándole a los judíos lo que había pasado unos 200 años atrás, cuando Antíoco levantó una estatua para su Dios en el lugar santísimo. Está diciendo, tiene doble cumplimiento, porque Daniel habló de eso unos 500 años atrás. Y después de Daniel, 400 años después, se cumplió en Antíoco Epífanes. Pues 200 años después eso está diciendo, pues lo que pasó con Antíoco, que lo hizo, todavía va a pasar en el tiempo futuro. O sea que eso es lo que se conoce como un cumplimiento de doble referencia o un doble cumplimiento. Le está diciendo Dios, ya se cumplió en Antíoco, pero no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, cielo no me puede ver. Todo el mundo está igual, o cielo tiene que entrar y volver a salir de nuevo. Digo, salir y volver a entrar de nuevo. Entonces, pues automáticamente, gracias, automáticamente, te lo agradezco un millón, automáticamente está diciendo cuando vean, no en otras palabras cuando vieron. Está hablando del futuro, por eso yo le digo, siempre que usted lea la Biblia, estudie la Biblia, escuche si es presente, pasado, futuro, si está en primera, segunda, tercera persona, si está en plural o está en singular, siempre esas cosas son muy importantes. Por lo tanto, en tiempo de Jesús ya lo de Antíoco había pasado. Sin embargo, gracias Goyo, sin embargo, gracias Eddie, pues sin embargo, cuando está hablando Jesús ahí, en el año 30, después de Cristo, o sea, la época de nosotros, dice, cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, está hablando de tiempo futuro que falta por cumplirse. Por lo tanto, lo mismo que hizo Antíoco lo hará entonces este individuo en los últimos tiempos. Entonces dice, gracias, dice entonces el 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. O sea que en tiempo de ellos, en tiempo de Israel, en tiempo de Antíoco, hubo gente que se apartó de Dios, pero otros se mantuvieron firmes, entre ellos los macabeos. Los macabeos son unas personas que son bien importantes, como yo les digo, eso está en la Biblia católica, primera de Macabeo y segunda de Macabeo, que es historia, no es inspirado por Dios, pero es historia. Como leer cualquier libro de historia, así mismo es ese libro, es un libro de historia. Entonces dice el versículo 33, perdón, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Lo que hicieron los macabeos con el pueblo, los instruyeron en lo que tenían que hacer. Y dice, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída, dice, serán ayudados de poco socorro, porque no fue mucha gente la que se unió, solamente un poquito de gente y los hermanos macabeos. Y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Ahora bien, entonces del 35 al 45, vamos a leerlo completo y empezamos entonces a hablar. Dice el 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados. De ahí que viene la palabra purge, serán limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, aunque aún para eso hay plazo, muchos serán limpiados, serán purificados, serán depurados. Quiere decir que en ese tiempo de Antíoco también pasó esto, pero mi concentración entonces ahora se va al anticristo, a los tiempos finales. Ya que entonces ya gira en torno a el 1 al 20 en cuestión de la guerra de los Siria contra Egipto por Palestina. Ahora giro entonces en torno a Antíoco Epífanes. Ahora entonces me lleva a los tiempos del fin, donde mucha gente que se va a negar el pacto santo de Dios en el tiempo de la tribulación. Acuérdense, el tiempo del fin es ya de la tribulación en adelante. Nosotros estamos viviendo los principios de dolores porque estamos viendo lo que está pasando, que está anunciando Cristo está a punto de bregar con Israel.
y a punto de bregar con Israel, tiene que sacar la iglesia de aquí para irnos con él, para que entonces venga el juicio de Dios a la tierra, conocida como el tiempo de angustia de Jacob, que es Israel, pero actuando en rebeldía contra Dios. Jacob, siempre que usted ve a Jacob, ve a Israel, es la misma persona. Pero cuando menciona Israel es cuando está obrando bien delante de Dios. Cuando se menciona Jacob, está hablando de actuando mal y en rebeldía en contra de Dios. Por lo tanto, en ese momento se llama el tiempo de aflicción de Jacob. Y dice, pero de ella será librado Israel. O sea, Jacob pasa por la angustia, Israel es libertado. Es la misma persona. Lo que pasa es que los 7 años, que se conoce como tiempo de angustia, tiempo de aflicción, tiempo de tribulación, son 7 años, es para Jacob porque está rebelde en contra de Dios. Al final de los 7 años se va a reconciliar con Dios, va a reconocer a Jesús como su único Salvador y entonces se convierte entonces en Israel. Y al convertirse entonces en Israel, Jesús desciende y liberta, no a Jacob, liberta a Israel. O sea que ya ese es el punto por lo menos que estamos viendo. Pues dentro de los 7 años de tribulación, automáticamente dice aquí que la gente que está ahí, que fue porque se quedó en el arrebatamiento, están en pecado, van a ser muchos de ellos depurados, emblanquecidos y limpiados. O sea que pasarán por ese proceso de purgatorio, si lo podemos decir de esa manera, purge. O sea, no de purgatorio como el sitio que van los muertos supuestamente, que eso no existe, sino el proceso de ser limpiado, de ser purificado, de ser emblanquecido en los 7 años de tribulación mientras estén vivos. Vanessa Ivonne Vázquez Paredes, Dios te bendiga. Esa es la que está programando la actividad esa del grupo de nosotros de la Policía de Puerto Rico para reunirnos. Tremendo trabajo que hiciste ahí. O sea que automáticamente está diciendo que van a ser emblanquecidos cuando en la tribulación. En la tribulación, los que se quedaron, especialmente Israel, aunque Dios tiene trato con la gente también gentiles, eso lo hablamos en Apocalipsis ya, pero sí Dios tiene trato con ellos. Hay gente que dicen que no. Busquen un versículo que diga que Dios no tiene break con los gentiles, pero sí Dios tiene break con ellos. Pero con quien Dios está bregando mayormente es para cumplir las promesas que le faltan para Israel como nación y para el reino milenial, que fue el que Dios le prometió a David. Se sentará en tu trono para siempre uno que nacerá de tu descendencia en cuanto a la carne. Por lo tanto, es Cristo que vino en la descendencia de David. Se sentará en su trono y en su trono para siempre, el cual nunca será entregado a nadie más, ni entregado a nadie. Y tampoco será derrotado. O sea, es el reino milenial de Cristo reinando en la tierra. Por lo tanto, Dios tiene que cumplir esas promesas. Y esas promesas son para Israel. Hay promesas y profecías para Israel nada más. Hay promesas y profecías para los gentiles. Y hay promesas y profecías para la iglesia, pero lo de Israel es de Israel y eso no se lo quita a nadie. Por lo tanto, automáticamente, ya entonces en la tribulación, Dios bregará con ellos para eso. Y los que se quedaron, muchos de ellos serán emblanquecidos, purificados y limpios. Lo dice aquí en el versículo 35, dice, también algunos de los sabios, dice, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. O sea, los que van a ser purificados, limpiados y emblanquecidos va a tener un plazo que son ¿cuántos años? 7 años, porque para esto también hay tiempo, para esto también hay un plazo. Y en el capítulo 12 vamos a entrar un poquito más en detalle en cuanto a los tiempos que todavía está para ellos. Pues hasta ahora dice que para esto también hay un plazo hasta el tiempo final, y ahí entonces Dios bregará con ellos. El 36 dice, y el rey, tanto Antíoco pequeño como el gobernante final, dice, hará su voluntad, o sea, su propio deseo, su propia maquinación, su propia prudencia, lo que le dé la gana hacer, lo que le venga a la mente hacer, lo va a hacer como él le da la gana. Sorry, Pérez, Dios le bendiga. Entonces, automáticamente ese rey que viene, que tanto lo hizo Antíoco como lo hará también el anticristo, dice, el rey que hará su voluntad, el anticristo, ya métase en la mente el anticristo. Vamos olvidando de Antíoco, ahora nos preocupamos entonces por el anticristo. El rey hará su voluntad, el anticristo hará su voluntad. Y se ensoberbecerá. Ensoberbecerá es soberbia, ensoberbecerá. Soberbia es altivez, soberbia es mirar a alguien por encima del hombro, considerándome yo como superior a todos los demás.
contrario a lo que dice la Biblia. Que dice la Biblia, ninguno busque su propio bienestar, sino que busque primero cada cual el bienestar del prójimo primero que todo. La Biblia dice claramente que haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él se humilló hasta lo máximo. Haya pues este pensamiento. Dice la Biblia que ninguno se considere mayor a sí mismo, sino que cada cual considera a su prójimo como superior a sí mismo. Este no, ensoberberse es como que Él se cree superior a todos los demás. Él se cree lo más grande que hay en esta tierra. Él se cree que en la tierra sin Él no puede hacer nada y será el gobernante mundial. Gobernante mundial, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Rusia, en Europa, en el Medio Oriente, no, en el mundo entero será el último gobernante que dominará. Si usted nota, ni Napoleón Bonaparte pudo hacerlo, ni tampoco Hitler pudo hacerlo, nadie ha podido ser el gobernante de todo el mundo entero. Quien único lo hizo fue en el libro de Génesis, capítulo 11, un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue el primer gobernante, dice la Biblia, de toda la tierra. El primer gobernante que gobernó el mundo entero cuando todos hablaban una misma lengua, cuando todos tenían un mismo pensamiento, un mismo propósito, y edificó entonces la torre en Babel, la torre de Babel. Y por lo tanto, ahí entonces el pueblo quedó completamente disperso. Si usted lee la leyenda acerca de Nimrod, se va a dar cuenta que Nimrod, según se cree en la leyenda, Nimrod entonces pidió que el mundo entero lo adorara a él. O sea que ese hombre se ensoberbeció de esa manera. Donde su madre Semirami lo tiene entonces a su hijo acá, llamado Tamuz, que se creía que Tamuz era la reencarnación de su papá, conocido como Nimrod. O sea, es una leyenda bastante interesante que se compara mucho a los tiempos de nosotros que estamos viviendo en la comparación de cómo Semirami tenía entonces a Tamuz. Entonces también aparece a veces una estatua donde María tiene entonces a Jesús, donde según se cree, ellos creían que Tamuz era simplemente la reencarnación de Nimrod, pues se cree entonces que el que ha visto a Jesús ha visto entonces al Padre. ¿Sabes? Son tantas similitudes que el diablo se trata de engañar a la gente, que la gente lamentablemente está cayendo en esa trampa. Pues Nimrod fue el primer gobernante, el anticristo será el último gobernante en todo el mundo, donde todo el mundo hablará la misma lengua y todo el mundo estará unido en un mismo pensamiento. O sea que volverá nuevamente a hacer lo mismo que en Babilonia, en Babel, va a ser lo mismo otra vez el anticristo en el tiempo del fin. Por eso es que usted ve que cuando Alejandro el Grande con Grecia empezó a conquistar, todo lo que él conquistaba, él lo helenizaba. ¿Qué significa helenizar? Helenizar, la palabra Helen en el original se llama griego. Griego significa Helen. Pues helenizar es volver griego todo. Él cambió todo. Por eso es que aún la Biblia misma en el hebreo, él la cambió entonces a la versión griega, conocida como la Septuaginta. Y la Septuaginta fue cambiada entonces del hebreo al griego, donde 72 rabinos cogieron la Biblia del Antiguo Testamento y tradujeron versículo tras versículo al griego, conocida como la versión griega, la versión de los 70 personas, o la versión Septuaginta, septu de 7, Septuaginta, y entonces se volvió la versión en el griego. Usted usa palabras griegas. Cuando decimos voy para el gimnasio, gimnasio es griego y significa ejercicio. O sea, hay palabras que a veces usamos que son griegas porque el propósito de Alejandro y los griegos era helenizar todo. Tanto así que se estableció las Olimpiadas. Y las Olimpiadas son un evento mundial, un evento supermundial. Y si usted analiza las Olimpiadas, tiene que ver con el Olimpo. El Olimpo era el lugar de los dioses griegos. Zeus era la deidad superior, era la máxima autoridad en los dioses. Si usted analiza todas esas cosas, hasta la antorcha que desciende, donde la pasan de mano en mano, tiene que ver con el portador de luz que le vino a traer la luz al hombre para que el hombre pasara de mano en mano la luz que recibieron de los dioses. De casualidad que el diablo fue lanzado a la tierra siendo el portador de luz, que eso es lo que significa Lucifer, y le pasó a los hombres diciendo, tú puedes tener la luz propia, pásale la luz tuya a otra persona aparte de Dios. Yo te traje del cielo, te traje la luz para que tú puedas brillar solo. Es un estudio que si lo hacemos un día, usted se va a quedar boquiabierto de tanta similitud que hay entre las Olimpiadas con los dioses del Olimpo. ¿Y eso lo trajo quién? Los griegos. Pues este hombre, el último anticristo, va entonces a hacer lo mismo, unir el pueblo en un solo pensamiento, donde será una sola moneda, donde será un solo Dios, donde será una sola religión, donde serán todos un solo pueblo. Eso está brutal.
O sea, todo eso se puede ver entonces de cómo el de anticristo lo va a hacer al igual que lo hizo Nimrod. O sea, yo estoy dando a usted cosas que usted la puede estudiar y aunque no sepamos el nombre del anticristo, que no me importa ni me interesa saberlo, cuando usted se ponga entonces a verlo, va entonces a ver que Nimrod era tipo del anticristo, Faraón era tipo del anticristo, Herodes era tipo del anticristo, Antíoco era tipo del anticristo. O sea, y usted va a ver entonces la actitud de esta gente y se va a dar cuenta que todo el que se levanta en la Biblia en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, tiene un espíritu anti Dios, un espíritu anti pueblo de Israel. Y así mismito va a actuar entonces el anticristo en los últimos tiempos. Eso está brutal. Y lo vamos a hacer, hermano Eddie. Vamos a hacer ese estudio de las Olimpiadas para que usted vea todas esas cositas, que a mí me encantan las Olimpiadas. Y me fascinan las Olimpiadas. Todos esos ejemplos y todas esas cosas. Pero eso después se lo vamos a dar un día de esto acerca de eso. O sea que automáticamente dice aquí en el 36, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea que él mismo se va a ensoberbecer sobre todo ser humano y a la misma vez sobre todo Dios. Ponga su dedito aquí, ya estamos comparando al anticristo. Ponga su dedito aquí y vaya conmigo a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 hasta el 4. Del 3 hasta el 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es gente apartándose de la fe. ¿Qué decía ya? Que mucha gente que tienen el pacto santo van a apartarse del pacto santo. O sea, eso es apostasía. Entonces dice, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo hizo allá. Antíoco se manifestó con la gente que apartaron del pacto santo. O sea, vea la similitud. Y el 4 dice, el cual, el hijo de perdición, el cual, que es el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el anticristo hará lo mismo que hizo Antíoco. Antíoco se opuso contra todo lo que se llamaba Dios. Eso es lo que dice acá. Aquí lo dice en el versículo 36. Dice, y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, que él se va a engrandecer. No es que se va a hacer más grande que todos los dioses. No, es que él se lo va a creer. Él se va a vivir el sueño. Dios le va a decir, te lo creíste. Dios le va a decir así mismo, te lo creíste. O sea que lo mismo que hizo Antíoco, que se sentó en el templo de Dios, el anticristo en los últimos tiempos también lo va a hacer. Pero tiene que entonces permitir que el templo se levante. En tiempo de Antíoco ya el templo se había levantado. Se sentó en el templo de Dios poniendo una estatua y haciendo entonces unos sacrificios para su dios Zeus. Así entonces el anticristo hará lo mismo. Levantará una imagen dentro del templo de Dios y dirá que él es Dios. Y se levantará contra todo lo que se llama Dios. ¿Sabe qué? Ya está en acción, dice la Biblia, ese misterio. Solamente que hay quien al presente, que es la iglesia, lo detiene para que a su vez se manifieste. Cuando la iglesia sea sacada del medio, entonces se manifestará. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Se opone contra todo lo que se llama Dios. ¿Sabe qué? Han tratado de sacar a Dios de las escuelas. Todavía Dios sigue estando en las escuelas. Entonces han sacado de tratar de sacar la oración. Han tratado de sacar los 10 mandamientos de la corte. Ya no se ora o no se jura con la Biblia en la mano y levantando la mano derecha. Ni tampoco se dice así me ayude Dios. No se usa. Ya no se usa Christmas. Ahora se usa holidays, Happy Holidays o Xmas. Ya no se usa eso. ¿Por qué? Porque Christmas empieza con Christ Mass. Y eso viene de una misa a Cristo, Christ Mass, una misa para Cristo, Christmas, de ahí que viene, pero eso es otro estudio también. Son cositas que hay tantas cosas que tenemos que compartir que una vida no nos daría todavía. Por lo tanto, automáticamente se saca entonces, lo que quieren sacar es In God We Trust, porque dice God. In God we trust. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, one nation, under God, porque ofende al que no cree en Dios. Todas estas cosas son las cosas que se levanta el anticristo y ya se está empezando a manifestar ese misterio de iniquidad. Solamente que cuando Cristo se lleva a la iglesia, entonces que él va a hacer lo que le da la gana hacer entonces a él. Pastora Maribel Guzmán, Dios me la bendiga. Estamos orando por la mamá de nuestra hermana Maribel Guzmán en el nombre del Señor para que Dios le dé la sanidad completa. Así que automáticamente usted está viendo cómo el anticristo se ha de manifestar, pero ya está en acción. Lo mismo que pasó con Antíoco. Por eso necesitaba decirle de dónde vino Antíoco y cómo Antíoco representa al anticristo. Entonces dice, y se ensoberbecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses
hablará maravillas. El Dios de los dioses, dice Dios con mayúscula. El Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Hablará maravillas no es como que, wow, tú eres bueno, Dios. Tú eres grande, Jehová. Tú eres lo máximo que hay. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios? No está hablando de alabanza. Está hablando de hablar maravillas en el sentido de que hablará cosas obscenas en contra de Dios. Cosas blasfemas en contra de Dios. Y eso lo hará este individuo y prosperará, porque hay un lapso de tiempo, o sea, hay un tiempo en que Dios lo va a dejar hacer. ¿Para qué? Para purificar, para limpiar y para emblanquecer a los que se quedaron en la tribulación. Ese es el propósito. Dios le dice, no hay problema. Por eso es que la Biblia dice en el mismo 2 Tesalonicenses, vaya conmigo otra vez, deje su dedito acá. El otro día alguien me estaba diciendo que extrañaba esa parte, deje su dedito acá. Deje su dedito acá y vaya conmigo a 2 Tesalonicenses otra vez, capítulo 2. Según Tesalonicenses, capítulo 2, donde mismo estábamos de que él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, como Dios. Entonces, mira lo que dice en el versículo 9 en adelante. Dice, inicuo, que es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra del diablo, de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. O sea que Dios lo envía y lo permite que venga por un lapso de tiempo, pero con un propósito: purificar, limpiar y emblanquecer a los que se habían revelado y que se quedaron en la tribulación. O sea que automáticamente ahí está diciendo eso en el versículo 36. Y dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Cuánto tiempo son? 7 años. Lo que está determinado para él se derramará al final de los 7 años de su comienzo del reinado, que fue cuando la iglesia se fue y él empezó por 7 años. Por lo tanto, cuando la ira se consume, cuando la ira se acabe, entonces él terminará los 7 años y lo que está determinado para él se va a derramar. Vaya conmigo un momentito al capítulo 9. Capítulo 9, que también habla de este individuo. Capítulo 9, 27. Hablando del anticristo, capítulo 9, 27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto. Una semana son 7 años. Por 7 años confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad, a los 3 años y medio, dice, hará cesar el sacrificio que hizo este. También hizo cesar el sacrificio. O sea que hará cesar el sacrificio, lo mismo, hablando del anticristo. Dice, y la ofrenda. Después, cuando se acaben los 7 años, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, de esos 3 años y medio hasta el final, él vendrá como a desolar, a acabar. Entonces dice, vendrá el desolador. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la consumación. ¿La consumación qué? La consumación de la ira, como dice acá en el capítulo 11, versículo 36. Dice, hasta que sea consumada la ira. Pues cuando venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué dice acá? Porque para lo determinado se cumplirá. O sea que él va a actuar por 7 años. A los 3 años y medio rompe el pacto, cesa el sacrificio y la ofrenda, se sienta en el templo como que él es Dios, pide la adoración para él, se levanta contra el pueblo del pacto santo. Mucha gente abandonará el pacto santo, pero otros creerán. Y durante ese tiempo serán entonces purificados, serán entonces emblanquecidos, serán entonces limpiados. ¿Para qué? Para que puedan tener parte con Dios. Mientras tanto, están pasando por ese proceso. Y el anticristo entonces hará esto hasta que se consume la ira, que son 3 años y medio después, que cumple los 7 años, 3 años y medio, y de 3 años y medio hasta 7, hasta 3 años y medio más, se cumple los 7 años. Entonces lo que está determinado para él se derrame, porque aún para esto hay tiempo, hay tiempo señalado. O sea que él mismo será lanzado al lago de fuego. A eso se refiere el versículo 36. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Repito, el versículo 37. Del Dios con D mayúscula de sus padres no hará caso. Por esta partecita del versículo, la gente piensa que será entonces un judío, que el anticristo será un judío, o sea, un descendiente de Israel o un descendiente del pueblo judío. Recuérdense que ya judío es cualquier israelita. Ya no lo nombran como de la tribu de Rubén, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí. No, ya no lo mencionan así. Ahora todos son judíos. O sea, puede ser de cualquier tribu, se conoce como judío. Porque judío entonces ahora es lo que es como se conoce el pueblo de Israel hoy en día.
Después de la dispersación, ya cuando regresaron, ahora ya en el tiempo de ahora, se conocen como los judíos. Entonces, se levantará entonces contra ellos. Pero chequense lo que dice otra vez. Del Dios de sus padres no hará caso. Se piensa que por esta partecita está hablando de que pues el Dios de los judíos, pues entonces sus padres eran judíos, tenían a Jehová como su Dios, Elohim. O sea que Elohim es lo que se traduce como Dios aquí. Dios es Elohim. En el principio creó Elohim. Y Elohim es el nombre de Jehová. Uno de los nombres de Jehová. Son dos nombres, Elohim y Jehová. Los demás nombres se giran en torno a esos dos nombres, Elohim y Jehová. Y por lo tanto aquí dice, de Elohim de sus padres no hará caso. Y por eso piensan que es que viene de los judíos. Sin embargo, yo tengo un problema en esa interpretación. Porque ellos dicen que si no es judío, los judíos no lo van a aceptar. No aceptaron a César. Aceptaron a César. No aceptaron a Ciro. Aceptaron a Ciro. O sea que no tiene que ser judío. De hecho, si es el último gobernante tiene que ser gentil. Porque la Biblia dice que el tiempo de los gentiles se acabará. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Los gentiles teniendo parte con Dios. Siempre los gentiles han tenido parte con Dios. Porque el mismo Noé era gentil. El mismo Abraham era gentil. Que eran hebreos es otra cosa, porque de ahí que viene de Noé, Sem, de Sem, Arfaxad, de Arfaxad, Sala, Pelé, Reú, Serug, y Reú, Eber, y toda esa gente, pues Eber es de donde vienen los hebreos. Sin embargo, eran gentiles, porque no eran israelitas, no eran judíos, porque de Abraham es que viene Isaac, y de Isaac viene entonces Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Ahí empieza Israel, o sea que ninguno de ellos era israelita, eran todos gentiles. Abraham viene de Irak, o sea que no era judío, era gentil. Y Dios siempre tuvo los gentiles en su mente antes de la promesa a Israel. Ahora, durante la promesa a Israel, cuando Israel fue libertado del cautiverio en Egipto, también gentiles de todas las naciones salieron con ellos. Y es más, dentro del pacto de Dios con Israel, también entonces Rahab, cuando entraron a poseer la tierra, Rahab era cananea. Y Dios le dio oportunidad a Rahab y a su familia, no solamente a Rahab, y a su familia que estaban bajo la cobertura. Y después cuando pasa el tiempo, Rahab con Salmón tienen entonces ahora a un hombre llamado Booz. Y Booz se casa con la moabita llamada Ruth. O sea que también Ruth era moabita, gentil, y Dios tuvo propósito con ella. O sea que automáticamente de ella viene entonces Obed, de Obed viene Isaí, de Isaí viene David, y de David viene el Mesías. O sea que Dios siempre ha tenido trato con los gentiles. El tiempo de los gentiles no está hablando del tiempo en que la iglesia tiene parte con Dios, porque la iglesia se compone de judíos y gentiles. Lo que está hablando del tiempo de los gentiles es esta. El tiempo de los gentiles es que Israel tuvo reyes, pero el último rey que fue Sedequías en manos de Nabucodonosor no tuvo más rey judío, solamente estaba Babilonia sobre ellos. Después entonces tuvo los medo-persas, después tuvieron los griegos, son gentiles, después tuvieron entonces a los romanos, y en el tiempo de los romanos hubo una pausa y el último imperio tiene que ser gentil. Porque si el reino de los romanos es gentil y de Roma viene el último imperio, tiene que ser un pueblo gentil. Si la estatua, los pies que eran, las piernas que eran de hierro y los dedos que son parte en hierro y parte en barro cocido de alfarero, está representando que tendrá parte de la fuerza del hierro, o sea, parte de la fuerza de Roma, tiene que ser gentil. Pero automáticamente en el capítulo 7, cuando ve la bestia y de la bestia salen 10 cuernos, la bestia es Roma y de Roma salen 10 cuernos, no puede ser judío, tiene que ser gentil. Y la gente se basa en ese versículo para decirle al Dios de sus padres, ¿acaso los judíos son los únicos que creen en Jehová? ¿Acaso los judíos son los únicos que creen en Elohim? No, yo soy gentil, soy palestino, no soy judío. Y mi hijo sabe que mi Dios es Jehová. O sea que entonces, ¿de qué estamos hablando? No tiene que ser judío nada más porque diga el Dios de sus padres no hará caso. Está hablando del tiempo del fin. Y el tiempo de los gentiles es gentiles reinando sobre los judíos hasta que Cristo, que salió de los judíos, porque de los judíos viene la salvación, Cristo se sienta en su trono, se acabó el tiempo de los gentiles reinando sobre el pueblo de Israel. O sea que eso es a lo que se refiere con el tiempo de los gentiles. No quiere decir que el Dios de sus padres no era caso, quiere decir que ya automáticamente era judío. No necesariamente tiene que ser judío. De hecho, creen que es de la tribu de Dan. ¿Sabe por qué? Vaya conmigo un momentito al libro de Génesis 49. Deje su dedito acá y vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 49. Donde Jacob le está dando la bendición a cada uno de sus hijos. Que ahí es que entonces viene la bendición a Judá. Ahí viene entonces la bendición a Efraín. Viene la bendición al otro, a Manasés. Pues mira lo que dice el versículo 16. En la bendición que le corresponde a Dan. Dice, Génesis 49, del 16 al 17. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda,
que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Por ese versículo nada más piensan que es que viene de la tribu de Dan, porque dice serpiente, y la serpiente es el diablo, y por lo tanto el que hace caer para atrás al jinete viene siendo entonces el anticristo. O sea, piensan que viene de ahí. Eso no me dice a mí nada de que es el anticristo. En ningún momento dado me dice así. O sea, tiene que ser gentil. Y la gente se basa en que no, que si no es judío. Y te lo oye los cristianos repitiéndolo, pero no hay base bíblica para decirme que tiene que ser entonces un gentil. Digo, un judío. Sí hay base bíblica para decir que tiene que ser de los gentiles. ¿Por qué? Porque desde Babilonia hasta el último reino, que son los 10 dedos en la imagen de Nabucodonosor, o desde el león hasta los 10 cuernos que salen de la bestia, que es Roma, siempre han sido reinos gentiles. No, que nunca pueden aceptar a alguien que no fuera judío. No dijeron ellos cuando dijeron de Jesús, este es el rey de los judíos. No digas que es el rey de los judíos, porque el rey solamente tenemos, que es el César. Aceptaron al César como su rey. O sea que, ¿por qué no van entonces a aceptar al anticristo? Que viene de Roma también, como si fuera su rey. O sea que viene de lo que fue el imperio romano. Tiene que ser entonces un gentil. Amén. Dios le bendiga, Ariana. Eso es, Dios le bendiga. O sea que automáticamente tiene que ser un gentil, pero por este versículo nada más la gente se basa en cuando dice el Dios de sus padres no hará caso. O del Dios de sus padres no hará caso, en el sentido de que no obedecerá la ley de Dios. Pero no quiere decir que sea judío. Es que los padres de ese hombre pueden haber sido criados en el mensaje correcto. Esto es lo que está diciendo. El anticristo tiene base bíblica. Acuérdese, usted lo ve como anticristo, él no sabe que es el anticristo. ¿Por qué yo digo eso? Porque él es un hombre más, un hombre normal. Él va a actuar normalmente. Por lo tanto, cuando se manifieste entonces, ahí él va a saber que entonces ya él es el gobernante del mundo entero. El mundo entero sabrá que él es el anticristo. Él va a empezar a operar de una manera que va a empezar a operar como dice la Biblia. Pero él ahora mismo, si está ya vivo, que tiene que estar vivo, porque si yo creo que la iglesia puede irse ahora mismo y la iglesia viene, Cristo viene por nosotros ahora mismo en esta noche, si es posible, o ahora mismo mientras estamos hablando, si creemos eso, pues ya tiene que haber nacido, porque él va a hacer el pacto por 7 años y recién nació no lo va a hacer. O sea que ya tiene que estar entre nosotros. ¿Quién él es? Ni él mismo sabe. Pero una cosa que me dice aquí es que el Dios de sus padres no hará caso, es que él sabe la ley de Jehová, él sabe la ley de Elohim, pero se va a rebelar contra la ley de Jehová. Eso es lo que se conoce como la blasfemia del Espíritu Santo, que conociendo la verdad se va a apartar. O sea que él conoce y no va a hacer caso abiertamente de la ley del Dios de sus padres. Fue criado en el mensaje de salvación, en el mensaje correcto, pero no hará caso de lo que dice la ley. No hará caso. O sea, él conoce la verdad, pero no le va a hacer caso. La próxima parte de ese versículo 37 dice, del amor de las mujeres, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Punto número 2. Aquí se dice, como si hubiera sido, ¿hay alguien nuevo hoy? No sé. Ok. Aquí dice como si del Dios de sus padres, que porque es judío. No es judío. No necesariamente tiene que ser judío. Entonces, y ni del amor de las mujeres. Piensan que va a ser homosexual. Que va a ser homosexual porque no le interesan las mujeres. Eso es lo que la gente piensa y de ahí es que se basan que tiene que ser, que es homosexual. ¿Sabe qué? Vamos a buscar en otros pasajes donde pueda corroborar que va a ser homosexual. Acuérdense, una doctrina no se basa en un solo versículo. Para hacer una doctrina tiene que basarse por lo menos en 3 versículos que hablen de lo mismo sin contradecir al resto de la escritura. No hay otro pasaje que me diga que era homosexual. O sea, eso automáticamente queda descartado porque si hubiera sido de esa manera, Dios lo hubiera hecho. ¿Saben? Ahora, que va a put up with, como dice en inglés, put up with o put up with, es como que va a soportar el homosexualismo. Claro, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos va a ser como Sodoma y Gomorra. O sea, él va a permitirlo. De hecho, ya se está manifestando donde ya se permite el casamiento entre el mismo sexo. Claro que sí, ya se está permitiendo. Ya eso ya está siendo normal. Es más, vele que ya mismo se acepta el bestialismo también de tener sexo con los animales. Vele para que usted vea. La humanidad está tan perversa en contra de Dios que ¿qué le falta? Acostarse con un burrito y ya está, ¿sabes? Es la realidad. Y de eso habla la Biblia, que eso es bestialismo, que eso es abominación delante de Jehová. Ahora, que el gobernante que venga va a ser que se pueda soportar eso, o sea, se va a poder dejar llevar por eso, que no le va a molestar que la gente haga eso, claro que sí, pero no hay base bíblica que dice que él va a ser homosexual. La parte donde dice aquí, ni del amor de las mujeres hará caso, lo que está diciendo aquí es, lo voy a leer en otro versículo, en otra versión para que usted lo vea, lo tengo en diferentes versiones, se la voy a leer acá un momentito para que usted la pueda ver. Una de las versiones que están aquí son muchas versiones, se las voy a leer ahora mismo. Dice, en inglés dice, he shall, en una de las versiones, dice, he shall pay no attention to the gods of his father, que es lo mismo que dice acá, or to the one beloved by women,
o por el amado de las mujeres. Ahí lo dice en inglés. Entonces, en otra versión en inglés también dice lo mismo. Entonces dice, en otra versión dice, the king of the north, que viene siendo el anticristo, he will not care about or pay no attention to the gods his ancestors worship. O sea, los dioses que sus padres adoraron. No hará caso a ninguno de esos dioses. Entonces, en otras palabras, ni siquiera a Zeus, ni a Apolo, ni a ninguno de los dioses. O el dios que las mujeres adoran. El dios que las mujeres adoran. Ok, tiene doble versión. Acuérdense que la mentalidad de este tiempo era la mentalidad griega. Por lo tanto, en la mentalidad griega, a quien sus padres adoraban, podía ser Zeus o Apolo o el dios de los judíos, porque lo dicen de mayúscula. Esa es una. El dios que las mujeres adoraban podía ser Adonías, que era lo que se adoraba en aquel tiempo, que las mujeres adoraban eso, o en tiempo de los judíos, según lo que dice Jeremías capítulo 7, dice a la diosa del cielo o al dios del dios de los hombres, que era Dios mío, me fue de la mente el hijo de Nimrod. Se me fue el nombre del hijo del Nimrod, pero se le adoraba entonces a ese otro Dios, o a Jesucristo, que era el deseado de las mujeres. Pues déjame entonces leer otros versículos más, otras versiones más. Otra versión dice, que también está en inglés, voy a leer la de español. Dice otra versión más. Ok, hay una versión que dice, escuche esto, la Reina Valera, la que leímos ahora. Entonces hay otra versión más que es dice la RVA, el Dios de sus padres no se cuidará ni el amor de las mujeres. Ok, hay otra versión que dice, y el Dios de sus padres no se cuidará ni el amor de las mujeres. También dice lo mismo. Dice, será tanto su orgullo que se creerá superior a todos los dioses, hasta llegará a ofender gravemente al verdadero Dios, y todo le saldrá bien, pero solo hasta que Dios lo castigue. Esa es otra la versión que hay. Hay otra versión acá que dice, la voy a leer ahora, sigue pasándome la misma. Hay otra versión que dice, escucha esta versión, es la nueva versión internacional. Dice, ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios. O sea, donde me dice acá en la Reina Valera, dice, ni del amor de las mujeres, se está refiriendo al Dios que adoran las mujeres. Hay una creencia que dice que según se esperaba, que las mujeres estaban esperando ser la virgen para poder entonces traer a Jesús al mundo. Pues está diciendo entonces otra palabra, ni aún de eso él se cuidará, ni aún del Dios que nacerá de una mujer se cuidará. Y ese Dios es Jesucristo. O sea que según las diferentes versiones, si usted se pone a pensarlo, no está hablando del amor de las mujeres como que dice, no amará a las mujeres como satisfacer sus deseos carnales. Lo que está hablando es que ni del Dios que adoraron sus padres, ni del Dios que adoran las mujeres, que viene siendo Jesucristo, ni de ningún otro Dios. Está hablando de dioses. ¿Por qué va a meter del Dios de sus padres ni de ningún otro Dios y entre medio el amor de mujeres? Está hablando ni del Dios que sus padres o antepasados adoraron, sea Zeus o sea Jehová, ni siquiera eso adorará, ni tampoco el Dios que adoran las mujeres, que viene siendo entonces Jesucristo, ni de ningún otro Dios. Él no se cuidará de ningún Dios, él no obedecerá a ningún Dios. Por eso que la Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, dice que no hará con ningún Dios, no tiene nada que ver, se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que lo que quiere decir con esto es que a ningún Dios, ni a Jehová, ni a Jesús, ni a ningún Dios hará caso. Por lo tanto, se va a ensoberbecer y se va a crecer sobre todo lo que se llama Dios. No dice que sea homosexual. Lo que quiere decir es como que el Dios que las mujeres adoran, automáticamente, acuérdense que la mentalidad de ellos en aquel momento era que las mujeres estaban en un lado, los hombres estaban en otro lado. Por lo tanto, lo que las mujeres adoraban era aquel que vendría a través de una mujer. Ah, pues ni aún de Jesucristo él le importa. Ni Jesucristo, ni Elohim, que es el Padre, le importa absolutamente para nada. A eso se refiere a Willy, Dios le bendiga. O sea que eso se refiere con el amor de las mujeres, porque está en el contexto ni el Dios de sus ancestros, ni el Dios de sus antepasados, ni el Dios de sus padres, ni el Dios de donde él viene, el Dios que ellos conocían, puede ser el verdadero Dios, que él conoce la ley y se va a apartar de eso, cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo y lo que se conoce como la apostasía. Entonces se levanta también contra el Dios que adoran las mujeres, en el sentido que las mujeres esperaban que de una de ellas vendría el Mesías, porque la palabra decía claramente en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. O sea, estaban esperando que la mujer diera luz a un niño. Por lo tanto, se ha dicho tantas veces, tantas versiones, que yo estoy de acuerdo con esa. El Dios que adoran las mujeres, el pueblo de Israel adoraba, en ese momento adoraban a un Dios y las mujeres hacían torta a la diosa, a la reina del cielo en ese momento. O sea, que ellas adoraban a alguien y los hombres adoraban a alguien más.
Por lo tanto, está hablando entonces de un Dios que las mujeres adoran. Pues él no se va a cuidar de ningún Dios. Porque él se va a creer que él mismo es Dios. Y dice entonces más el 37. Dice, ni respetará a Dios alguno, ni a Alá, ni al que adoran los hindú, ni el que adora a cualquier persona. No se cuidará de ningún Dios, de nadie. Y dice entonces más el 37, porque sobre todo se engrandecerá, porque se creerá Dios. El anticristo se va a creer Dios. Se va a creer que él es un Dios. ¿Cuál fue el primer engaño que tuvo el diablo? Arriba en el cielo. Que él establecería su trono en las estrellas y sería semejante ¿a quién? Al Altísimo. No a cualquier querubín, sería semejante a Miguel. Seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el primer engaño que le dijo el diablo a la mujer? No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y serás igual que Dios. ¿Cuál es el engaño que el diablo está haciendo hoy en día? Donde hay personas diciendo simplemente que si Dios tiene un hijo, o sea, si somos hijos de Dios y somos nacidos de Dios, pues si un hombre tiene un hijo se llama un humano, si un humano tiene un hijo se llama humano, si un caballo tiene un hijo se llama caballito, si una vaca tiene un hijo se llama becerro, si una oveja tiene un hijo se llama cordero, si un perro tiene un hijo se llama perrito. Pues si Dios tiene un hijo, ¿cómo se llama? Dioses. O sea que dicen que somos dioses por un versículo mal sacado de contexto, fuera de contexto, bien sacado de contexto. O sea que están diciendo que somos dioses igual que él. Si él es Jehová, yo soy Jehová Junior. Y dicen, si Jehová es yo soy también, ¿sabes? Eso es el último engaño que el diablo le va a hacer pensar a la gente. Y este hombre se lo va a creer, se va a engrandecer. Sobre todo Dios, ni el Dios que sus padres adoraban, si eran de allá de Grecia, los de Zeus, Apolo y toda esa gente que se adoraban allá abajo en la mitología griega, o los romanos como Júpiter y todos los demás dioses que se adoraban entonces en la mitología romana, o si fue instruido en el evangelio correcto, porque dice Dios con D mayúscula a sus padres, o sea, está hablando del Dios verdadero. Está hablando del Dios verdadero. Al mencionar Dios con D mayúscula, está hablando que su familia, sus descendientes, no eran adoradores de Zeus ni de Júpiter, no, estaban adorando a Elohim. El Dios de sus padres no hará caso. De la ley de Jehová no tendrá misericordia ni tampoco le prestará atención. O sea, que está hablando del verdadero Dios, ni de aquel que adora a la mujer. O sea, las mujeres siempre se vieron unidas con Cristo. Y las mujeres son las más que predominan en las iglesias. O sea que está hablando entonces en otras palabras que aquellos que más adoran a las mujeres, ese tampoco respetará. Y tampoco sobre cualquier otro Dios, pues no menciona todo. Él no menciona a Monra, él no menciona a Dagón, él no menciona a Quemos, él no menciona a Moloch, él no menciona a ningún otro Dios, ni a Sera, ni a Astarot, ni a Asterat, ni a ninguno de los dioses falsos que había en aquel momento. Él no lo menciona, él simplemente dice, vamos a resumirlo, a ningún Dios le hará caso, porque sobre todo se engrandecerá diciendo que él es Dios. ¿Sabe qué? Los Césares, que eran la dinastía de los romanos, ellos también requerían la adoración. Domiciano pedía que la gente lo adorara porque él era un Dios. O sea que el faraón mismo se creía que él también era Dios. Hombres naturales que se creían que era Dios. Nimrod, el primer poderoso, creía que él era Dios y pedía la adoración para él. O sea que ya vemos el engaño y vemos cómo se va a levantar al final. O sea que se levanta contra todo. Lo que sus padres adoran, lo que las mujeres adoran, que son más sensibles al verdadero Dios, o cualquier otro Dios no lo va a adorar. Y a eso se refiere entonces el 37. Eso está brutal. O sea que este individuo se va a levantar tan grandemente que se va a sentar como si él fuera Dios y va a pedir la adoración. ¿Dónde? En lo que se conoce como la estatua con la marca del 666 se va a marcar él. O sea, va a pedir que la gente se marque. Entonces dice el 38. Mas honrará, no a ningún Dios, honrará en su lugar al Dios con D minúscula de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, no tendrá dioses ajenos, del Dios de sus padres no hará caso. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza, o sea, se hará fuerte y grande, mas inexcrusables. Y confirmará y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Escuche esto, no le hará caso al Dios de sus padres con D mayúscula, ni a aquel a que las mujeres adoran, ni tampoco a ningún otro Dios, porque sobre todo se engrandecerá. Ahora, hará entonces el pacto con un Dios que sus padres no conocieron.
¿Cómo se le llama al diablo en Corintio? El Dios de este siglo. ¿Con quién entonces hace el pacto? Con el diablo. Punto. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses otra vez, el capítulo 2. El mismo que estábamos ahorita. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 8 en adelante para que usted entienda el contexto. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 8. Aquí dice que con un Dios extraño, con un Dios ajeno, dice, se hará de la fortaleza, o sea, conquistará los reinos con ese Dios, con la ayuda de ese Dios. El anticristo va a hacer un pacto por 7 años. A los 3 años y medio rompe el pacto y ahí hace el pacto con el diablo. Porque dice la Biblia, ya lo vamos a leer ya mismito, que el diablo le va a dar poder, autoridad y un trono y gran autoridad. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Le enseñó los reinos y la gloria de ellos y le dijo que todo esto te lo daré si postrado me adorare. Y le va entonces a entregar eso al anticristo porque Cristo no lo aceptó. Pues el anticristo lo va a aceptar, pero para eso tiene que adorarlo. Y al adorarlo, entonces se levanta contra el Dios de sus padres, contra el Dios que adoran las mujeres o contra cualquier otro Dios y se cree Dios él mismo y honrará entonces en su lugar al Dios de la fortaleza, que es el diablo. El que se le conoce al diablo claramente, que él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces dice la Biblia que contra toda fortaleza, o sea, nuestra mentalidad es que no tenemos guerra contra carne ni sangre, claro. Y la Biblia dice claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea que es para destruir fortaleza, pues el Dios de la fortaleza es el conocido hombre fuerte, que es el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, conocido como diablo, Satanás, serpiente antigua y dragón. O sea que es el mismo diablo que se conoce de diferentes formas, pues con él es que va a hacer pacto. Escucha lo que dice entonces 2 Tesalonicenses 2 del 8 en adelante. Dice, y entonces se manifestará cuando la iglesia se vaya aquel inicuo, a quien el Señor matará a los 7 años con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que quien viene con él para hacer pacto, él no honra al Dios verdadero, él no honra a Jesucristo, él no honra a ningún Dios y se levanta como Dios y por lo tanto dice que él hace pacto con el Dios de la fortaleza conocido como Satanás. Ahí es que entonces rompe el pacto con Israel, pone fin al sacrificio y se levanta como Dios a la mitad de los 7 años. Eso está brutal, eso está violento y lo vemos ¿dónde? En la Biblia. Vamos entonces ahora a Apocalipsis 13, cuando se levante de anticristo a la bestia del Apocalipsis, que sigue siendo anticristo, pero de hombre de paz pasó entonces a ser un hombre bestia por su carácter y por su actitud. Pues el capítulo 13 habla de la manifestación de ese individuo que vino como un hombre de paz, ahora como la bestia del Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis 13 del 1 al 6. Apocalipsis 13 del 1 al 6. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, o sea, bestia Roma, que vi era semejante leopardo, Grecia, y sus pies como de oso, Medo Persa, como boca de león, Babilonia. O sea, los 4 imperios juntos levantándose ahora al final. Y dice, y el dragón, que es el diablo, le dio el poder y su trono y grande autoridad. Le dio el poder para... el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Todo esto te lo daré si postrado me adorare. Le da entonces el poder, autoridad y su trono. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea que ahora adoran a la bestia y adoran al dragón que le dio autoridad a la bestia. Entonces dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá hacer guerra contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas, maravillas, dice allá. Cosas grandes o cosas maravillosas allá, que son blasfemia. Y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por ¿cuánto tiempo? 42 meses, que son 3 años y medio para que se completen 7 años. Porque aún para esto hay lapso. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió a la bestia por 3 años y medio, que es la segunda parte, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, estamos hablando del mismo individuo. O sea que el capítulo 11 de Daniel, en el versículo 38 dice que, el 39 dice que con un Dios ajeno,
se hará de fortaleza más inexpulsables y colmará de honores a los que le reconozcan. O sea, va entonces a hacer pacto con todo el mundo cuando se levante la estatua y se establezca la marca. El que acepte la marca le honrará con bienes, le honrará con el privilegio, según ellos, de comprar, de vender, de comer, de vestir, de vivir tranquilo, sin persecución. ¿Por qué? Porque lo han honrado a él y lo han aceptado a él como el Mesías. Dice, y por precio, claro, por el precio más caro que es su vida, por el precio repartirá la tierra. Todo esto de ustedes si tan solamente me adoraran. Y entonces la gente lo va entonces a empezar a adorar. 40 dice, pero al cabo del tiempo, cuando el tiempo se acabe, después de 3 años y medio, se completan los 7 años. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán más estas escaparán de su mano. Edom, que es Arabia Saudita, Moab, que es Transjordania, y la mayoría de los hijos de Amón, que es parte de Transjordania también hoy en día. Extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, o sea, el monte Oreb, el monte glorioso y santo, que también es Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea que del 40 al 45 está hablando del anticristo, que de repente empezará en la segunda parte a conquistar y la gente le honrarán, porque hará pacto con todo el mundo ahora para darle su tierra. ¿Con qué propósito? Para venir entonces, como dice aquí, en contra de Jerusalén, contra el monte santo de Dios. ¿Quién es el monte santo de Dios? No solamente el monte Oreb o el monte Sinaí, no solamente es el monte de la transfiguración, el monte santo de Dios es Jerusalén. Por lo tanto, vendrá contra el pueblo de Dios para atacar entonces al pueblo de Dios y conquistará todas las tierras completas. Pero algo lo va a atemorizar, que cuando venga hacia Jerusalén, de repente cuando vengan unas tropas contra él, automáticamente va a tener tanto pánico que no va a haber quien le ayude. ¿Por qué? Porque ahí entonces vendrá Cristo a atacarlo, a destruirlo, y no va a haber escapatoria y no va a haber quien lo ayude. Podrás tener el mundo entero bajo tus pies, podrás tener Egipto y podrás tener a todo el mundo en contra mía, pero Dios todavía reinará y todavía Cristo vencerá. Por lo tanto, escuchará entonces ahora que hay personas que no se quieren convertir. Va a venir entonces a atacarlo y en ese momento escucha cuando Cristo descienda, pelea contra ellos y automáticamente Cristo pelea contra ellos, como dice la Biblia en Apocalipsis 17:12, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Apocalipsis 17 del 12 al 14. Del 12 al 14. O sea que está hablando entonces de una guerra que viene, donde se va a enfrentar toda esa gente para pelear contra Israel. Pero cuando Cristo descienda en el capítulo 12, Goyo, lo vamos a estar hablando. En el capítulo 12 vamos a explicar un poquito más esa guerra, porque la Biblia dice claramente que cuando Cristo venga, Él va a poner, Cristo, además de que lo va a destruir a Él y a la gente que se levanten con Él, va a poner a unos contra los otros. Ahí entonces se va a empezar otra guerra entre ellos mismos y Cristo los va a destruir a todos. O sea que eso lo vamos a hablar en el capítulo 12, pero hasta ahora está diciendo que el anticristo vendrá con tropa para pelear contra todo el mundo en ese lugar, para pelear entonces y guerrear. Y se va a levantar entonces una guerra entre ellos mismos que se van a empezar a destruir, no a ver quién lo ayude a él, y él mismo va a ser destruido y Cristo también destruirá a todo el mundo. O sea que eso es claro lo que estamos hablando ahora mismo, lo que el anticristo va a hacer. Se va a levantar contra el pueblo de Israel, pero dentro de todos los que se levanten contra el pueblo de Israel, Zacarías capítulo 14 en el versículo 13 dice que el Señor levantará la mano del uno contra el otro. O sea que ahí empieza entonces a pelear entre ellos mismos y solamente los que no adoraron a la bestia son los que van a ser libertados y van entonces a pasar al milenio a reinar con Cristo en el milenio. O sea, ya estamos llegando al final de los 7 años de tribulación, donde el anticristo se levantará. Se levantará. ¿Contra quién? Contra alguien que se oponga a él, que venga entonces a pelear contra Israel. Y en esa guerra que uno se levanta contra otro, Cristo desciende y lo destruye a todos ellos. Reino del sur contra el rey del norte. Se levanta entonces el rey del sur para conquistar, va a conquistar. Pero como la guerra es por Jerusalén, viene entonces el rey del norte, que en este caso viene siendo el anticristo, a pelear por la tierra gloriosa. Y entre ellos mismos se van a empezar a pelear. Y Cristo entonces desciende, lo destruye y va entonces Cristo a reinar por 1000 años.
Así que mañana leemos el capítulo 12, que tiene que ver parte desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. El mensaje final es del 10 al 12. El 10 decía: Daniel, vine ahora para explicarte esta visión, pero por 21 días se me opuso el reino del norte. Y el rey de Persia, que viene a ser un principado. El príncipe de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel me vino y me ayudó, pero ahora tengo que volver a pelear contra él, y después de él vendrá el príncipe de Grecia, o sea, un principado que está sobre Grecia. Y yo mismo estuve con él cuando estuvo entonces Darío en su primer año peleando por Babilonia. Yo mismo estuve con él, y le empieza entonces a explicar la visión. Y le explica entonces cómo se levantará en tiempo del fin Grecia, y de Grecia se divide entonces en 4 reinos, pero se concentra mayormente en Antíoco, que es tipo del anticristo, para manifestar cómo el anticristo se manifestará en el último del tiempo, cuando vendrá entonces a guerrear contra Jerusalén de una vez y por todas. Eso está violento, para pelo, eso está fuera de liga, está brutal lo que estamos viendo hasta ahora. Y el capítulo 12 entonces dice, escúchalo cómo empieza el 12 y terminamos aquí. Dice: en aquel tiempo, o sea, hablando todavía del capítulo 11. Capítulo 10, 11 y 12 dice el mismo tiempo, la misma visión, que el ser con vestimenta de blanco, con lino fino, le está explicando a Daniel. Pues sigue el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará entonces Miguel. Cuando el anticristo se levante contra el pueblo santo, haga pacto con el Dios de la fortaleza, que es el diablo. Él recibe por 3 años y medio la autoridad para pelear, pero en ese tiempo se levanta entonces Miguel para pelear. Y eso es Apocalipsis 12. O sea que mañana tomamos el capítulo 12 uniéndolo con Apocalipsis 12, donde dice: vi una gran visión, un gran dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, el cual se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz. Y el versículo 7 dice claramente: y también vi en la visión que Miguel peleaba con sus ángeles, contra el dragón y contra sus ángeles, y no prevalecieron, porque no hubo lugar para ellos en el cielo, y fueron lanzados entonces a la tierra con todos sus demonios. O sea, Miguel se levanta en medio de la tribulación para pelear contra el diablo, que está en contra del pueblo de Israel. Y por eso que entonces el capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Es lo mismo, estamos hablando de la misma mitad de la tribulación. Ya con todos los 3 años y medio que faltaban, ya dijo cuál es su final cuando la gente se venga en contra del mismo. O sea, que el mismo reino de él se va a dividir. Acuérdense, un reino dividido entre sí mismo no puede prevalecer. Por lo tanto, se va a levantar el mismo reino suyo, peleando unos contra otros. Y ahí es que entonces Cristo viene, no hay quien lo defienda, él es destruido, y lo que se consuma para él es el lago de fuego, va a ser entonces lanzado al lago de fuego. Pues dice ahora el capítulo 12: en aquel mismo tiempo, cuando él se levanta a la mitad de la tribulación, que rompa el pacto con la gente. Jehová tiene sueño. Pero automáticamente está diciendo que cuando él se levante a la mitad de la tribulación, Miguel va entonces a levantarse para pelear por su pueblo. Va a levantarse entonces para pelear por su pueblo, que es Israel. Y eso lo ocurrió mañana, donde daban más detalles de lo que estamos hablando en la noche de hoy. Así que ya hasta ahora usted está viendo que viene entonces el anticristo, se levanta el rey del sur para poseer, para pelear contra él, porque va a haber una guerra entre ellos mismos. Acuérdense que él es el gobernante del mundo entero. Pues se va a levantar este hombre, este individuo, para eso mismo. Amén, caballana, Dios le bendiga. Para guerrear entonces contra el anticristo hasta que Cristo regrese y lo destruya a todos ellos. Y eso lo discutiremos mañana entonces en el capítulo 12. Acuérdense, mañana a las 9 de la mañana estamos aquí sentaditos nuevamente, 9 a 11. Y en la noche, no se pierda el estudio de por la noche tampoco, digo, ni el de por la mañana. Pero el de por la noche va a ser de frases que decimos como cristianos, que a veces ni siquiera son bíblicas. Así que mañana estudiamos esa partecita en la noche, pero en la mañana Daniel capítulo 12, tremendo. No, el arcángel Miguel, cielo. Exactamente, el arcángel Miguel. Así que Dios me lo bendiga.